Hola, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Luis Gabriel Mesa Martínez, director de la revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En esta sesión tengo el gusto de estar acompañado de una colega y gran amiga de muchos años atrás, la profesora Alejandra Quintana, y tenemos este espacio para compartir con ustedes diferentes reflexiones sobre un llamado muy especial, una convocatoria de artículos de investigación y de reflexión que tenemos actualmente abierta hasta el día 22 de julio de este año 2026. Alejandra es precisamente nuestra editora invitada para este dossier titulado Indisciplinas feministas en Abya Yala, artes y músicas desde los márgenes. Siempre nos gusta facilitar este espacio para conocer a nuestra editora invitada, así que quiero, además de presentarte, escuchar de tu propia voz y que todas las personas que están con nosotros nos puedan conocer de esa manera, puedan tener de mano directamente tuya una orientación sobre lo que vamos a convocar con este dossier. Así que comienzo por preguntarte, Alejandra, si nos puedes hablar un poquito de ti, de tu formación, tus intereses académicos y la razón por la cual estás aquí con nosotros en esta revista. Bueno, gracias Luis Gabriel. Bueno, yo soy Alejandra Quintana Martínez, siempre pongo los tres apellidos porque me parece muy importante el apellido materno. Tienes toda la razón. Entonces, pues yo soy feminista y yo primero estudié publicidad y cuando salí al campo profesional, es un campo extremadamente machista. Bueno, igual eso fue hace bastante, en el siglo, no mentira, siglo pasado tampoco, no, sí, siglo pasado. ¿Sí? En el siglo pasado, sí, 1993. Entonces, claro, entrar a un campo absolutamente masculinizado, sexista, clasista, racista, pues fue para mí un choque. En ese momento yo no me autodefinía como feminista, pero pues algo ahí dentro se estaba moviendo. Entonces, pues nada, entrar a una agencia de publicidad, eso fue un caos para mí, ¿no? Me sentía como una mosca en leche, como dicen. Y bueno, entonces después estudié música, que siempre tuve interés en música, estudié acá en la Javeriana. Música con énfasis en historia de la música, que en ese momento abrieron el énfasis y yo dije, qué maravilla, historia de la música, y me gradué y cerraron el énfasis. ¿Y tú completaste el programa de publicidad? Yo esa parte no la sabía. Sí, yo me gradué de publicidad y ok, todo. tú hiciste Sí. dos carreras entonces. Sí, yo Ok. estudié publicidad y me encanta la publicidad, pero entonces me meto, trabajo entre comunicación incluyente, sí, publicidad y género, comunicación y género, y musicología feminista. Me muevo como en los dos lados, me encanta la comunicación también. Y pues he hecho documentales y radio, eso Sí. me gusta muchísimo. Entonces, pues después hice la maestría en estudios de género de la Nacional y ya pues ahí ya me metí de lleno por el lado de musicología feminista, música y género. Fuiste además coeditora con Carmen Millán de una de las referencias muy importantes que han salido de nuestra editorial, de Editorial Javeriana. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa publicación que ustedes lideraron? Sí, 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 sí. Justamente cuando estaba acá, bueno, yo acá dictaba historia de la música, apreciación musical, y claro, ahí en mis clases afortunadamente era abierto el espacio para incluir o introducir como los temas que yo quisiera, entonces yo empecé a incluir mujeres en la música, entonces cuando dicté historia 1, historia medieval, entonces ahí empecé a incluirlo cuando yo dicté historia 2 y así poco a poco. Y entonces en esas nos invitaron de la colección, ¿cómo es que se llama? La colección de Culturas musicales en en Colombia. Colombia. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué no hacen un libro con Carmelita Millán, que ella en ese momento estaba trabajando en el Instituto Pensar? Y pues fue buenísimo porque además hicimos una convocatoria en donde prácticamente incluimos todo lo que llegó, porque es que en ese momento no había mucho. Estamos hablando del año 2012 cuando salió ese libro, Claro, ¿cierto? claro. Increíble Entonces, lo que han cambiado las ay, cosas maravilloso, en, sí. en estos últimos 15 Claro, años. ¿no? Más o Eso menos. es otra cosa y por eso queremos hacer una segunda versión, porque ya hay muchísimo para... Y además eso también responde un poco a la resistencia que había en la academia frente al tema, ¿no? Entonces yo siempre cito esta anécdota
¿no? Que cuando yo empecé a interesarme por la historia de las mujeres en la música, y yo dije, bueno, dictemos una cátedra de mujeres y música, y la respuesta fue, la historia de las mujeres en la música no es relevante, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, desde desconocimiento, por un lado, y por otro lado también porque implica investigar, implica estudiar, y también hay unas resistencias frente a eso, ¿no? Yo siento que también a veces es una posición cómoda, ¿no? De, bueno, yo siempre he dictado historia, siempre Bach, Beethoven, y ahora pues, entonces, tengo que estudiar y tengo que actualizar. Sí. Entonces ahí... y por fortuna esa persistencia tuya te llevó también a que se abriera el espacio de la asignatura Mujeres, Música y Género en la Javeriana, ¿cierto? Exacto, y que se ha transformado también a otra asignatura en la que tú participas hoy en día. Claro, fueron 8 años peleándola, y va y viene dependiendo de la voluntad política. Claro. Y justo respondiendo a eso de que la historia de las mujeres en la música no es relevante, pues la respuesta fue este libro, ¿no? Sí. Es decir, no es relevante, claro que es relevante, ¿no? Claro. O sea, que hubiera sido de la música vocal de cámara sin las mujeres, de la ópera sin las mujeres, o sea, en fin. Entonces ahí pues el activismo se afloró, claro. y no ha parado desde ese momento, y entonces me muevo, como te digo, entre comunicación, música, pero también desde las políticas públicas y el arte. Entonces ahorita estoy trabajando también en el Viceministerio de las Mujeres, también con política pública y con el Sistema Nacional de Mujeres y con la Universidad Nacional de Colombia también, trabajando con lideresas de Usaquén. Entiendo, pues precisamente por todo eso que nos cuentas, yo creo que no sobra mencionar en esta conversación el honor inmenso que es para nuestra revista que una persona con tu perfil y con toda esa lucha permanente que desde la academia y también desde tu vida personal has liderado para abrir esos espacios, para fomentar conversaciones desde distintos ejes con personas que han tenido un impacto contundente no solo desde las artes, sino como tú acabas de decir, ¿no? Desde muchos frentes en cuanto a luchas por igualdad en nuestro país y en América Latina. Y no en vano eres tú la persona idónea para haber propuesto este dossier de indisciplinas feministas en Avia Yala. Yo quiero hacerte 3 preguntas para tener una orientación para personas que seguramente al escucharnos querrán, espero, enviar sus propuestas de investigación, sus artículos, todo aquello que necesita, que merece divulgación también. Nuestra revista está pensada justamente para que las artes visuales, las artes escénicas y la música encuentren un espacio de discusión académico, científico, reflexivo. Y justamente por eso sé que muchas de las personas que a veces ven las convocatorias de nuestra revista posiblemente tienen preguntas, dudas o quisieran escuchar de la voz de la misma editora invitada qué es lo que se espera de esos artículos. La primera pregunta que tengo es la siguiente. El dossier propone las indisciplinas feministas como horizonte teórico, metodológico y político. En términos concretos, ¿qué distingue una contribución que realmente encarna esa indisciplina de otra que simplemente se inscribe en estudios feministas más convencionales? ¿O por qué razón le diste ese título a la convocatoria? Yo creo que en principio a mí me parecía fundamental el concepto feministas, ¿no? O sea, decía, tiene que estar en el artículo y es el cuerpo y es desde lo político, desde lo epistemológico, tiene que ser feminista, porque además hay un desconocimiento o una tergiversación un poco de ese feminismo, y a veces por ese desconocimiento también pues desconocemos cómo efectivamente pues para mí el feminismo es fundamental, bueno, no solo para mí, sino para las feministas en general, pues porque además no solo está hablando de las desigualdades en cuanto a los derechos de las mujeres, sino que efectivamente amplía mucho más. Estamos hablando de desigualdades estructurales, de ejercicios de poder, que eso también benefician, o sea, todas estas luchas y estos estudios feministas no solo buscan reivindicar esos derechos de las mujeres, sino de la sociedad en general, ¿no? Porque estamos hablando de desigualdades estructurales, en fin.
Sí, recordaba ahorita a Rita Segato, que la tengo aquí, pues porque fui hace un mes cuando vino y tuve el honor de verla ahí en vivo y en directo en la Luis Ángel Arango. Además había 3.000 personas viendo a Rita Segato, entre las que estábamos en la Luis Ángel Arango y en las 13 bibliotecas públicas de la Red Nacional del Banco de la República. Y entonces ella decía, ¿no? Y ella insistía en cómo ese mandato de la masculinidad pues ha hecho que se ejerza como un disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres y de sus cuerpos no normativos. Y que eso no se tiene que ver como esa idea absurda de las feministas luchando contra los hombres y en contra de los hombres, sino al contrario, ¿no? Beneficia, y por eso los feminismos, en plural además, son los que empiezan también a hablar de las masculinidades no violentas y corresponsables, en fin. Entonces, eso era lo primero, ¿no? Que me parecía muy importante, como que el centro fuera... además los feminismos en plural, ¿no? Porque estamos hablando del feminismo decolonial, del transfeminismo, del feminismo comunitario, sí, porque por fortuna pues hay distintas posturas, ecofeminismo, sí, hasta el mismo feminismo radical, ¿no? Porque tú ahí en la pregunta recuerdo que me decías como más convencionales, pero a mí lo convencional también me parece importante, ¿no? Y porque, además porque me parece fundamental poder no dejar de lado esas feministas históricas también, ¿no? O sea que cuando decimos indisciplinas no necesariamente queremos dejar de lado otros discursos que, como acabas de decir, puede que vengan de una historia más lejana quizás dentro de los diferentes feminismos que se han construido. Claro, Tú también quieres hacer ese llamado para que esos artículos también y es más, lleguen a la convocatoria. Sí, es que me estoy acordando una vez que estábamos contigo, tú estabas en alguna charla y estaban hablando como de las bibliografías de los currículums de historia, en fin. Entonces, me acuerdo que el tema era un poco la crítica a esas bibliografías o esos currículums de las materias que todavía citan, ¿no? En 1992 del siglo pasado, ¿no? Sí. Y entonces yo pensaba, o sea, en mis currículums yo siempre las dejo ahí, además de ir acumulando, ¿no? Porque es que también siento que ha habido un extractivismo de esos conocimientos feministas que como que ya se apropian de ese saber, ¿no? Y bueno, y las feministas históricas, ¿qué? Claro, ¿no? Entonces, es importante dar crédito de lo que hubo también. Es súper importante lo que hubo y que todavía es trascendental, porque en otros campos, sí, entonces citamos a Foucault para hablar de sexualidad, así sea del siglo pasado, pero cuando se trata de esos saberes de las mujeres, entonces yo sí siento que hay mucho extractivismo, entonces me parece siempre importante como recurrir a las históricas, ¿no? Y dejarles, bueno, es que esto no lo dijeron ahorita, ¿no? Esto viene de atrás. Me parece que das en un punto muy importante en términos de cómo se construye un marco teórico para estos artículos de investigación científica o artículos de reflexión, si pensamos justamente en algo como lo que acabas de señalar, ¿no? De cuando a veces desde un contexto investigativo se da por sentado que cuando hablamos de estar actualizados o actualizadas en nuestras bibliografías, estamos recurriendo exclusivamente a cosas que se publicaron en los últimos 10 años, cuando eso en últimas desdibuja, como acabas de señalar. Es decir, por supuesto es importante saber qué es lo que recientemente se ha hecho, pero eso no puede desconocer toda la trayectoria de figuras de tiempos pasados que fueron labrando ese terreno también, para que hoy existan también esas otras reflexiones pensadas desde la contemporaneidad, ¿no? Exacto. Sí, y cuando tú hablabas también de, bueno, por un lado, esa importancia de lo feminista, ¿no? Desde cualquier postura, ¿no? Por eso se habla de los feminismos plurales. Pero por otro lado, la indisciplina tiene que ver con no hacer caso, ¿no? O cómo responder desde a esa disciplina, ¿sí? A ese disciplinamiento también desde lo académico, sí, como yo desde las márgenes o desde cómo incomodo, ¿no? Como digo las cosas de frente, ¿no? Sí, porque pensaba también
Bueno, creo que eso es también la otra pregunta, la Sí, que justo lo sigue que acabas ahorita. de decir me conduce a la segunda, pero enseguida Sí, enlazo, sí. sí, que es como de lo neutro, Sí. ¿no? Entonces, yo me refería también a lo neutro porque la idea es tener, o sea, también los feminismos se han caracterizado por ser absolutamente directos, ¿no? De efectivamente decir, acá hay unas desigualdades, hay unas violencias que tenemos que luchar con argumentos, con teorías, con arte, ¿sí? Pero tiene que ser de frente. Porque para mí esos discursos de, bueno, estoy en contra del genocidio en Gaza, pero no. O sea, o yo estoy a favor de los derechos de Posturas todo el claras. mundo, ¿sí? O pero no, pues, estoy a favor de los derechos de las mujeres, pero no de las mujeres trans, no, un momento, ¿no? O sea, son derechos fundamentales, todo el mundo tiene los mismos derechos, sí, es como a mí ese Sí, lo respeto, pero no lo comparto, es lo que no, claro. sí, pues, Y me parece clave cómo lo estás diciendo porque justamente el ejercicio de la conversación que tenemos para las personas que están escribiendo es dejar también claridad de qué sí quiere la convocatoria y también qué no. Y creo que lo que acabas de decir es muy claro, ¿no? Es decir, esas posturas que quizás no sean enfáticas en una convicción eh, absolutamente, digamos, evidente, no necesariamente son el tipo de discursos que se está llamando en esta convocatoria. Y eso precisamente es lo que me llevaba a esa pregunta. Yo había reparado en lo que tú decías en lo que escribiste, que este llamado insiste en perspectivas situadas y no neutrales, justo lo que acabas de explicar. Profundicemos un poquito en eso. Yo aquí te preguntaba cómo se traduce eso en la evaluación de los artículos, qué tipo de posicionamiento esperas explícitamente de las, les y los autores, haciendo eco también de la inclusión a la que acabas de hacer referencia hace unos minutos. sí, 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 fíjate que eh, como que desde los feminismos hay como una postura implícita, ¿no? Que lo que hacemos o esas decisiones son éticas, políticas, ¿no? Que las vidas importan, ¿no? Y esa idea de lo situado también me lleva, bueno, yo ahí justamente la mencionaba, a Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Y a Haraway, ¿no? Que hablan de el conocimiento situado, ¿no? Y bueno, de ahí luego vamos a lo de Abya Yala. Pero para mí lo situado también es lo pequeño, ¿no? Lo territorial, ¿no? El arraigo, ¿no? El tener una postura como clara y no desde la afuera también, ¿no? Sino, o sea, ahorita estaba pensando, porque además aquí había notado una cantidad de ejemplos que decía, bueno, de pronto con ejemplos la gente entiende un poco como ¿Y quisiera citarlos? cuáles, Claro. sí, antes de que, porque dije aquí que no se me Sí, sí, olviden. sí, importante. En cuanto a la primera que hablabas como de esos feminismos, yo ponía el ejemplo de algo que ha sido muy común, que es lo de las tesis en Chile de Sí. un violador en su camino, ¿no? Ajá. Entonces, esto que eso es una apuesta absolutamente feminista que justamente toma todas esas teorías de Rita Segato y habla de cómo el patriarcado se ha como instaurado en, sobre todo en violentar los cuerpos de las mujeres, en fin, entonces se convierte en una postura, en una propuesta performática, musical, que finalmente se volvió global, ¿no? Pero que es teóricamente muy fundamentada, ¿no? Y como lo hicieron performáticamente es muy impactante, ¿no? Y tú entiendes perfectamente todo lo que está diciendo Segato a través de las tesis y de ese performance, ¿no? Entonces, para mí, eso es como un ejemplo de una apuesta. Claro. También quería citar el ejemplo de Regina Galindo, que es una artista visual, poeta guatemalteca, además que yo trabajo también en Alianza para la Paz, que es una ONG guatemalteca, pero que trabajamos en Salvador, Honduras, Colombia, entonces tengo a Guatemala, además fui a Guatemala el año pasado y estoy enamorada de Guatemala, entonces tengo con muchos referentes guatemaltecos, y ella era como muy conocida, bueno, o es todavía, porque utiliza su cuerpo como una herramienta de denuncia,
Entonces, por ejemplo, hizo un performance, bueno, no un performance, realmente se hizo la himenoplastia, ¿no? Haciendo esa crítica a volver a restituir el himen, ¿no? Y toda esa idea de la virginidad y el dolor que significa eso. Y también hizo otra obra que se llama 279 golpes, que es como esos golpes de las mujeres en la época del conflicto armado en Guatemala, las 279 mujeres que fueron asesinadas, golpeadas, entonces es en un cubículo y tú solamente oyes 279 golpes, pero tú te imaginas desde lo sonoro todo lo que está pasando ahí, como la reiteración de las violencias, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos, no sé si sirvan un poco Claro. De Ana Mendieta, ¿no? Cubana exiliada en Estados Unidos, que ella hizo una obra que se llama Siluetas, que era una crítica al feminicidio, ¿no? Entonces, son siluetas con tierra, barro, sangre, ¿no? Que están como hablando de la gravedad de los feminicidios. Y además, paradójica y dolorosamente, ella es víctima de feminicidio. Luego, ¿no? Muere a los 34 años por parte de su pareja, que después fue absuelto, ¿no? Entonces, es eso como tú de frente realmente hablas de esa postura feminista, sí. Me parece bien interesante que citas ejemplos y seguramente vas a mencionar algunos más, pero el hecho de que provengan de Colombia, Honduras, Guatemala, Cuba, nos hace pensar, por supuesto, en lo que propones también dentro del marco geográfico y cultural de tu llamado, ¿no? Tú optas por utilizar también la alternativa Abya Yala en tu título, en lugar de América Latina. Y me parece que también eso es un mensaje contundente sobre otras lecturas para entender territorio, que es otra palabra que utilizaste, y cómo las artes se enuncian justamente desde esa territorialidad en este hemisferio, ¿no? Y desde estas perspectivas construidas también desde otro tipo de enfoques. Los ejemplos que citas van precisamente en esa línea. De pronto, al utilizar algunos otros que quisiera citar, podríamos profundizar en eso. ¿Por qué Abya Yala en el título de tu convocatoria? ¿Por qué Abya Yala? Pues porque la idea es también posicionarse frente a esas formas en que históricamente nos han nombrado, ¿no? Y sabemos que Latinoamérica viene del siglo XIX, ¿sí? De una postura eurocéntrica, ¿no? que fija a Latinoamérica desde una mirada de afuera que no es situada, ¿sí? Y Abya Yala, ¿sí? De la lengua cuna de Panamá, de Colombia, que habla de lo territorial y sobre todo de la diversidad de la misma Abya Yala, ¿no? Entonces, eso por un lado, que me parecía muy importante. No, pues obviamente no se trata de no hablar de Latinoamérica, pero sí cómo lo podemos nombrar de otras maneras. Y de eso también ha hablado mucho Ochi Curiel, que es una colega también de la Escuela de Estudios de Género, que ella también es música, y ella también hablaba, por ejemplo, de la nación heterosexual, ¿no? Ella también decía, bueno, es que también la nación ha sido construida desde esa idea de la familia nuclear, heterosexual, del control del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí ese Abya Yala tiene que ver con esa interseccionalidad, ¿no? De ver toda esa diversidad, pero situado desde el territorio y no desde el afuera. Y por otro lado también, pues como música y sonoramente, me parece muy bonito el Abya Yala, ¿no? Y me acordaba cuando estaba estudiando historia de la música y nos enseñaron de dónde nacía el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Que es de un poema que era para Pablo el Diácono, que era Utquean laxis, ¿te acuerdas? Resonare fibris, mira gestorum familitorum, ¿no? Solve polluti, ¿no? Y todos repetíamos el poema, exacto. Y entonces, claro, ¿y desde dónde está situado eso? ¿No? Desde es totalmente eurocéntrico
masculino, religioso, y el tema habla de los servidores de Dios, ¿sí? Y bueno, y hoy en día pues do, re, mi, fa, sol, la, si, la mayoría no tenía qué quiere decir eso, papá, pero me acordaba que ahorita estaba tratando de recordar esas otras formas que también se propusieron, aparte del do, re, mi, fa, sol, la, si, que eran mucho más bacanas, ¿no? Que el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero me parece muy importante eso, del nombrar de dónde viene, o sea, lo del lenguaje textual, musical, situado, Total. me parece como muy importante, ¿no? Y ahí tenía otros ejemplos también, que tenía varios. Si quieres citar algunos otros. Sí, sí, por ejemplo, me parecía importante también Marta Rodríguez, que es una documentalista colombiana también, que ella hace un documental que se llama Amor, Mujeres y Flores, que es como una de mujeres floricultoras y cómo los pesticidas le hacen daño, ¿no? Pero ella lo hace desde una postura absolutamente situada, no esa idea desde el afuera, sino desde la investigación, acción participativa, ¿no? En donde quienes tienen las voces son las mujeres. Y bueno, y ha hecho muchos documentales, bueno, Chircales creo que es el más reconocido de ella. Pero eso me parece como que tiene esa mirada situada a Yayala, ¿no? Claro. Por otro lado está, que me encanta, que es Rosana Paulino, que es una artista afro-brasileña, que entonces ella dice, bueno, y además Brasil fue el último país en abolir la esclavitud, ¿no? Entonces ella encuentra unos archivos que estaban escondidos de mujeres esclavizadas, y entonces retoma ese archivo y empieza a intervenir esas fotos. Y las corta y las cose otra vez, y les pone ¿sí? el pelo afro, ¿sí? Entonces cómo reivindica y le da la vuelta a esa esclavización, ¿no? Entonces eso me parece una apuesta feminista indisciplinar, ¿sí? Total, de Abya Yala, claro. ¿no? Es como muy, muy propio. Otro ejemplo que tenía acá era el de Giuseppe Campuzano, que además que es peruano, bueno, que ya murió, pero que hizo el Museo Travesti del Perú. Y entonces era muy interesante además cómo quería mostrar que la historia del Perú pues ha borrado no solo a las personas trans, sino a las mujeres, a las personas afro, en fin, indígenas, y que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Que, volviendo a citar a Segato, que la tengo aquí muy cerquita, ella decía, claro, pues esa idea de lo trans como si fuera algo nuevo, ¿no? Y siempre ha existido, ¿no? Y entonces me parece como muy potente también su obra de hacer como un museo itinerante trans, ¿no? En donde habla de una historia absolutamente incluyente, interseccional, que también, bueno, es el neoliberalismo, y bueno, no nos metamos en política ahorita, pero creo que eso es importante, ¿no? Como esas posturas que son muy claras, ¿no? Muy de frente. Totalmente de acuerdo, claro. Me parece también, ya para ir cerrando, que es fundamental motivar a las personas que nos escuchan a recordar que lo que publica la revista no necesariamente está pensado en una jerarquización intelectual. A veces se piensa que estas revistas solamente publican a personas con doctorados y cargos altísimos en instituciones de investigación y universidades, y realmente no, ¿no? Es decir, todo lo que tú has explicado tiene que ver con saberes situados, formulados desde Abya Yala por experiencias de vida, confrontaciones sociales, usos y funciones de las artes que permiten canalizar muchas de esas realidades, independientemente de cuál ha sido el nivel de formación o lugar
laboral de las personas que están escribiendo el artículo, ¿no? Entonces yo quisiera también aprovechar la oportunidad para motivar, por ejemplo, a estudiantes de pregrado, de maestría, o personas que no necesariamente están adscritas a una universidad y que también desde su ejercicio investigativo como investigadores independientes, por ejemplo, también quieren proponer un discurso en esta línea, que sientan la motivación de mandar sus artículos, ¿no? Porque todo eso está también diversificando el tipo de dossier que queremos armar. Entonces sí quería también reiterar esa motivación para las personas que nos escuchan. Nuevamente, sí, perdón, ¿querías añadir algo más? Sí, Sí. es que me acordaste también de cuando hicimos el libro con Carmelita Millán, que justamente esa era la apuesta. Sí. Porque además yo creo que también yo me alejé un poco de la academia por eso. Sí. ¿No? Y por eso estoy en territorio y estoy en otras Sí. cosas, porque ya sentía a veces que era como demasiado cerrado. Sí, ese academicismo, sí, a veces que puede, bueno, iba a decir una palabra que no es políticamente correcta, puede como cooptar, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo. Entonces en esa apuesta llegaron de todo, estudiantes, de personas de maestría, de doctorado, pero sí es importante también no dejar de lado el rigor. Claro, ¿sí? total. Que a veces es como, bueno, yo voy a hacer algo exploratorio, pero bueno, pero que tú sientas que está sustentado, sí, que está situado, que yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Que es una experiencia que yo experimenté o viví o vi, que no la estoy extrayendo, que no me la estoy apropiando, pero que la estoy situando muy bien, ¿no? Que tú entiendas perfectamente, uy, ya entendí aquí lo que quiere decir, ¿no? Qué bueno que haces mención de ese rigor, porque es importante resaltar que el llamado se está haciendo desde una revista de investigación, una revista científica. Se reciben artículos de dos categorías, ¿no? Artículos de investigación y de reflexión. Esos son los dos formatos que acepta nuestra revista. Quizás aprovecho la oportunidad para aclarar una duda que algunas personas habían manifestado por correos electrónicos cuando vieron el llamado, y es que no necesariamente deben ser mujeres autoras, es decir, pueden escribir personas desde todo el espectro y toda la diversidad en cuanto a identidad de género y expresión de género. Entonces también queremos reiterar ese llamado a toda persona interesada. No está exclusivamente cerrado a que sean mujeres autoras, aunque por supuesto el enfoque o el eje temático del dossier son las indisciplinas feministas, ¿no? Bien, Sí, ¿algo de que acuerdo. quisieras añadir como conclusión en este llamado? ¿Algo que se nos haya escapado? ¿O ya dijimos todo lo que queríamos No, compartir? justamente tenía aquí Sí. apuntado al final eso, ¿no? Que la participación de hombres en el dossier, porque también un estudiante de la materia de arte, sexualidad y género me dijo, oye, ¿y los hombres? Y dije, pues claro, obviamente, pues porque justamente lo que decía al inicio, estamos hablando de feminismos y de cómo el feminismo también afecta a los hombres, ¿no? Y bueno, y también esa categoría hombre-mujer que también hay que darle la vuelta. Pero claro, obviamente todas las identidades de género, orientaciones sexuales diversas, bienvenidas Perfecto. a este dossier. Pues muchas gracias, Alejandra, por ayudarnos a comprender un poco más sobre lo que se hace en este llamado. Le recordamos entonces que hasta el 22 de julio de 2026 está abierta la convocatoria, entonces estaremos muy pendientes de esos artículos, de esas propuestas, y con certeza va a ser un dossier con mucho impacto. Me parece muy importante que hayamos hablado de lo que pasó hace ya varios años, 14 años, cuando se publicó ese libro de Mujeres en la Música en Colombia, el género de los géneros, que fue desde tu trabajo y el de Millán a nivel de edición y liderazgo, un aporte fundamental para los estudios de género en la musicología, y que en este caso, pensando más allá de la música, en las artes visuales y en las artes escénicas, creo que va a traer también una visión renovada de lo que ha pasado también en estos años recientes en materia de investigación, y que ojalá, que fue una de las excusas por las cuales también te convoqué a ser nuestra editora invitada esta vez, ojalá que este dossier también abra la posibilidad de ese segundo libro que tú mencionabas, Ay, ¿no? Tú sí. hablabas es ya el momento, ¿no? De tener un nuevo volumen dentro de esa iniciativa que comenzó con Mujeres en la Música en Colombia, el género de los géneros, y que ojalá las personas que participen en este dossier, quizás personas que no alcancen a entrar en el dossier pero quieran más adelante
compartir propuestas de investigación con un potencial libro. La idea es que esto sea un paso más para que lleguemos a materializar ese proyecto también con Editorial Javeriana. Claro, y ya qué pena, Sí. porque es que me dijiste otra palabra que me parece importante, que es de renovar, ¿no? Y pensaba en esa renovación también del discurso desde el arte, desde la música, ay, se me fue la paloma. De la renovación. ¿Qué iba a decir de la renovación? Sí. Ah, que me acordé Sí. justamente que tú mencionaste lo del libro del género de los géneros ya hace ya bastantes años. Pero, por ejemplo, fue muy emocionante que nosotras mencionamos a Teresa Tanco, por ejemplo, en ese momento, y pues era muy difícil como encontrar información de Teresa. Y, por ejemplo, estar en una zarzuela Este de año Teresa escuchamos Tanco. su zarzuela, Esto, claro. yo decía, esto es muy emocionante, ¿no? Que por fin se está renovando eso, y bueno, sí, muy chévere las 4 estaciones y todo, pero ¿por qué no pensar en esas otras otras formas que estuvieron y que son históricas, sí, que son convencionales, entre comillas, pero que Claro. cuando aterrizan, o sea, son realmente contemporáneas y nuevas, Sí, sí, sí. pues porque efectivamente no se habían abordado. Tienes toda la razón. Si uno lee el libro de ustedes, claro, eso fue 2012. Todo lo que ha pasado en estos años de figuras, bueno, mencionas el caso de Teresa Tanco, pero muy seguramente mucho de lo que se abrió en un campo de estudio con los capítulos que aparecieron en ese libro y que ahora hemos sido testigos de tantos avances en investigaciones relacionadas con esos mismos ejes temáticos, vale la pena saber qué ha pasado justamente. Claro. Lo que dices, muy buen ejemplo, ¿no? Que este año hubiéramos podido escuchar una vez más la zarzuela Similia Similibus de Teresa Tanco, cuando años atrás estábamos leyendo sobre ella, ¿no? Y anhelando que algún día ojalá volviera a los escenarios. Y acaba de suceder, ¿no? Y sucedió con éxito en Bogotá, en Ibagué, en Cali, ¿no? Gracias a todo ese trabajo importantísimo de la Universidad de los Andes también, que se han abanderado y Juana Monsalve, mucho. Juana Monsalve, Rondi Torres, todo ese equipo de profesores que se han abanderado de la visibilización precisamente de la obra de Teresa Tanco, entre muchas otras figuras, ¿no? De las artes que muy seguramente van a encontrar en este dossier. Y Nestrosa un lugar contigo también, importante. como le diste vos también. Sí, así que gracias de nuevo. No, Nos gracias a ti encanta por la escucharte, nos invitación. encanta tenerte aquí en la revista y pues sí, reiteramos ese llamado, estaremos muy pendientes de sus entregas, de sus artículos. Muchas gracias. Bueno, gracias.